Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Dios te quiere bendecir. En este corto video vamos a meditar sobre la advertencia que hizo Dios contra la idolatría. Pero para poder entender esto debemos saber también qué es la idolatría, de qué trata este tema que está en la Biblia y que Dios habla tanto en el Antiguo Testamento sobre la idolatría. La idolatría es creer en algo físico, creer en una imagen, creer en una figura, buscar un sitio específico para rezar o para pedir milagros, buscar en una fecha especial, cuando a Dios debemos buscarlo todos los días. Pero bueno, para entender qué es la idolatría realmente y poder saber qué es idolatría y qué no es idolatría, debemos basarnos en las Santas Escrituras, que es la Biblia. Por eso voy a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 15. Acá en aparte de la Biblia, es cuando Moisés ya va a partir de la tierra y va a dejar encargado a Josué. Y ya el pueblo va a pasar a la tierra nueva que Dios les prometió, que es la tierra de Canaán. Y Dios, antes de él partir, les hace a los israelitas, que fue el pueblo antiguo de Dios, les hace un llamamiento para volverles a recordar los estatutos, los mandamientos que Dios dio, las leyes que le dio al pueblo antiguo, para que ellos cumplieran y buscaran de Dios de la manera correcta. Y aquí en el versículo 15 dice lo siguiente: esto es la advertencia contra la idolatría que Dios le está diciendo al pueblo. Y dice en el versículo 15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Aquí les está recalcando que Dios es espíritu, que no hay que buscarlo en una imagen, y precisamente por eso el Señor no se manifestó para que nadie lo vea. Nadie ha visto a Dios, ni siquiera Moisés. Se dice que Moisés vio a Jehová, pero él habló con él directamente, mas nunca le vio su rostro, porque dice que era una luz resplandeciente. Ahora vamos a volver más atrás, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés para que se los diera al pueblo. Y aquí vamos a leer ahora, o voy a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Dice así el versículo 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí claramente podemos ver que Dios le advierte a Moisés en estos mandamientos que le deja al pueblo y a la humanidad, de que Dios no es una imagen, de que a Dios no hay que buscarlo en una imagen o en una figura. Y por eso él claramente en el versículo 4 lo está diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Esto quiere decir que ni imagen absolutamente de nada, de ninguna figura, porque Dios es espíritu y a Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad, porque Dios sabía que la humanidad tenía la tendencia de ser idólatra, de apegarse a figuras, de apegarse a cosas materiales y no buscarlo a Dios como Él lo es, porque ahí mismo en la Biblia, si leemos en Génesis, dice que el Espíritu de Dios cubría las aguas antes de la creación del globo terráqueo. Esto significa que Dios es espíritu, y esto vamos a sustentarlo ahora en el Nuevo Testamento. Ahora voy a pasar al Evangelio de San Juan. Voy a leer en el capítulo 4 de San Juan, en el versículo 20. Y aquí dice lo siguiente: esta historia trata cuando Jesús le pide
a la mujer samaritana que le debe beber agua. Y acá en esto pues habría que leerlo todo desde el versículo 1, pero se nos iría mucho tiempo. Entonces voy a leer en el versículo 20, cuando la mujer samaritana le dice al Señor Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque en ese tiempo los judíos adoraban en Samaria y los israelitas adoraban en Jerusalén. Entonces eran esos dos lugares donde iban a buscar de Dios, en los templos que había en ese tiempo de Dios que había construido el rey Salomón y el rey David. Ahora en el versículo 21 Jesús le responde o le dice a la mujer samaritana. Dice así el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces aquí está claramente que el Señor Jesús está reforzando la enseñanza que Dios dejó en los mandamientos en el Antiguo Testamento a Moisés, que esto está vigente para toda la humanidad. Por eso se debe leer la Biblia de comienzo a final, desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder entender el plan de Dios en nuestras vidas. Y a Dios debemos buscarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Por eso está la explicación en la Biblia sobre la idolatría. Por eso no debemos buscar a Dios en ninguna imagen, en ninguna figura, en un día en especial, en un lugar en especial, porque Dios es espíritu y Dios está en todas partes. Dios lo cubre todo con su presencia, con su poder y también con su misericordia para con nosotros cuando hacemos su voluntad, cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Esta es la enseñanza que nos dejó Dios en su Santa Escritura. Por eso es muy importante y es mi recomendación para las personas que quieran buscar de Dios, que quieran encontrar la manifestación de un Dios vivo, de un Dios de verdad, que es poderoso, que se manifiesta cuando lo buscamos de la manera correcta, cuando lo amamos y sobre todo cuando hacemos su voluntad. Y todo esto lo vamos a encontrar en la Biblia. Es importante leer la Biblia, porque para todo hay tiempo, decía el rey Salomón. Para todo hay tiempo debajo del sol, hay tiempo para trabajar, para dormir, para disfrutar, para comer, pero también hay tiempo para sacar los 10, los 15 minutos cada día y empezar a leer la Biblia, escudriñar las Santas Escrituras y pedirle a Dios que nos revele su palabra, que nos dé el entendimiento y la capacidad de poder entender y comprender lo que vamos a leer en la Biblia. Porque la Biblia no la podemos leer como un libro literal, como cualquier otro libro de historia, de literatura. La Biblia es la palabra viva de Dios, es plasmada por medio de su Santo Espíritu. La escribieron hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, a los cuales el Señor les puso lo que tenían que escribir y dejarlo plasmado para que la humanidad conozca el camino que nos lleva a salvación, que son las Santas Escrituras. Esto quería compartirles, mis queridos oyentes. Si esta meditación les sirvió de alguna ayuda, déjamelo saber en los comentarios. No te pierdas las meditaciones que se suben cada semana en este canal. Por eso es importante que le des like, que compartas este video para que llegue a otras personas y que actives las campanitas de notificaciones para que puedas estar al día con las meditaciones y aprender sobre la Biblia, aprender sobre los versículos y buscar a Dios, porque estamos a tiempo. A Dios hay que buscarlo mientras estemos en esta vida. Después va a ser tarde. Si quieres conocer un lugar maravilloso donde Dios se manifiesta, donde Dios habla, donde Dios transforma, donde Dios cambia el corazón y al ser humano, en la descripción de este video te dejaré el enlace para que encuentres la dirección más cercana a tu domicilio. Y nos vemos en la próxima meditación.